¿Cuál? Papilla. ¿Cuál? Ah, sí. Efraína, ¿ese es para perros la manta? Sí, sí. Porque Vale. sí, te vamos a... Ah, hay que tapar también aquí al pobrecito. Mira, yo te lo hago así. nada. Ahí está. Y se puso encima, ¿no? Sí. Se le puse encima. Bueno, encima del otro se pone. Ahora voy yo. Como que me dice con la mirada de que tengo que tapar los pies. Maldito. Ahora voy yo. Nadie me va a interrumpir. Bueno, listo. Ay, gracias, Señor. Te pido nos abras el entendimiento. Podamos aprender, Señor, de las cosas que aún nos faltan pulir y que son muchas, pero que quizás haya una a la que podamos prestar atención. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Amén. Bueno, seguimos en el octavo pasajero. No, en el 8. Capítulo 8. En el capítulo 8. ¿sí? Entonces, capítulo 8 y vamos al subtítulo Las iglesias y los obreros. Dice, ¿deben las iglesias administrar las necesidades de los obreros? Qué buena pregunta. Dice, la palabra de Elohim nos da una contestación clara a nuestra pregunta. ¿Vale? Así que nos la da. ¿Vamos? Dice. Veamos en ella que el dinero reunido por las iglesias es usado en tres formas distintas. Vamos a hablar de la WAN. ¿Qué es WAN? Uno. Muy bien. Isaías y Efraína, Sara, Nato y Lore. Muy bien. También Leví, Nato no puede Jonás, hacer Sansón, Esther, hacer- Leviatán. Vale, ok. 1 dice, para los santos pobres. ¿Vale? Dice, las escrituras dan mucha atención a los hijos de Elohim que son menesterosos. Y una gran parte de las ofrendas locales es usada para aliviar su aflicción. ¿Vale? Es decir, que es una especie de aflicción el tener necesidades. ¿Vale? Entonces, la primera que era para los santos pobres. Muy bien que están atentos y van reteniendo lo que se dice. Y ahora vamos a la 2. La 2 dice, para los ancianos de la iglesia local. Dice, ¿vale? Dice, las circunstancias pueden hacer necesario que los ancianos renuncien a sus ocupaciones ordinarias a fin de entregarse de lleno a los intereses de la iglesia, en cuyo caso los hermanos locales deben reconocer su responsabilidad financiera hacia ellos y procurar, aunque sea en parte, suplirle lo que han sacrificado por causa de la iglesia. Y aquí podemos ir a, mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al versículo 18. Y Loren va a buscar, sin que yo se lo diga. Ah, se lo dije. Sí. Perdón, segunda Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y Loren, segunda de Corintios 11, 8 y 9. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice... orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en el Mesías Yeshua. Ah, no, espérate. Me equivoqué yo al interpretar la abreviación. Es primera de Timoteo. Ti. No, tes. Ti. ¿Y segunda de Corintios? Y la otra es segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. Vale. A ver ahora. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero entonces aquí estamos manteniendo a una persona. Si es reconocida, a ver, este es un hermano, un anciano. ¿Saben el papel del anciano? Es una persona que tiene, no es que sea mayor de edad y el pelo blanco y tenga un bastón en la mano. Tiene mucho conocimiento. Y entonces hay hermanos que están requiriendo de su atención, porque es como un faro. El Señor lo ha iluminado, hay hermanos que no tienen esa altura, y entonces continuamente, claro que cuando tenés 4 hermanos, no tiene tanta atención. Pero cuando vos pones un 0 al lado de ese 4 ya son 40, y vos decís, bueno,
Uno, una necesidad tiene uno, otra necesidad tiene otro. Vale, aún puedo seguir trabajando y ser fiel a lo que Dios me dio y ayudar a los hermanos. Atender a un hermano en una necesidad. Mira, hermano, que tengo problemas en el matrimonio. ¿Tú me podrías aconsejar? Y entonces, claro, ahí ya tenés 2 horas que estás con ese hermano. Hablándole, ministrándole. Bueno, pero es que ahora... Y tenés que ir 1 o 2 veces a la semana o una vez cada 15 días, que ya es tiempo. Ahora ponele un 0 más a ese grupo de hermanos. Ya no son 40, ahora son 400. Y ya no tenés 2 o 3 visitas o atención de tu tiempo, sino que tenés 7, 8 y 15 por semana. Entonces los hermanos que ven que están siendo edificados tienen que tener la gentileza y que su bolsillo no sea retenido por Satanás. Ahí está en que quién está gobernando el bolsillo de ese hermano. Porque endurecen el corazón, ven la necesidad y lo endurecen, no responden a la necesidad. Hay gente de que ve necesidad y no responde a la necesidad. Está la necesidad del listo, cosa que está bien que también prestes atención, porque si hay un necesitado y es un listo, y vos no prestás atención, tu dinero estás tirando a los cerdos. Este necesitado y listo tiene 2 manos, 2 pies, es un vago, conozco por contexto de que no quiere trabajar. Luego, es un listo porque tiene 2 manos, 2 pies, no quiere hacer esfuerzo físico y le gusta pedir. ¿Es un listo? Entonces ese no es un necesitado, ese es un listo. Un necesitado es que tiene 2 manos, 2 pies, sale, intenta buscar, pero no encuentra. Y vos ves porque su vida es de testimonio, entonces vos le ayudás a ese. ¿Vale? Ahora, si el anciano es un listo, ya ahí estás en que tu precaución, ¿vale?, va a hacer que tu dinero sea administrado por el Señor y ese anciano es un listo. Ahora, hay quienes ven necesidades y no dan, retienen su bolsillo. Si hay un grupo de hermanos que es grande, entonces los hermanos, si consideran entre ellos, no, es que el hermano hay que ayudarlo económicamente porque vemos que edifica la iglesia. Es más, es anciano, a tal punto de que puede enseñar las escrituras. ¿Por qué no hacemos una especie y ya ahí nacen otras intenciones del corazón del Señor? Como por ejemplo, edificar a los hermanos de manera sistemática. O sea, sí, claro. Vale. En el que aprendan las doctrinas básicas o las enseñanzas básicas de las escrituras. Como por ejemplo el bautismo. Habla del bautismo y la gente cree que el bautismo o no es nada o es algo realmente elevado, cuando tiene una posición el bautismo dentro de la escritura y se tiene que enseñar. ¿Sí? Pero si ese anciano hace todo eso, estaría abarcando ya 3 ministerios. O sea, ¿El anciano enseña? sí, o sea, es anciano además de Maestro. y encima está pastoreando. Posiblemente, sí. Sí, porque el pastor es un carácter específico, ¿vale? Luego, aunque el carácter específico del pastor es que mira porque las ovejas estén bien. El anciano muchas veces ni cuenta sea, él mira de que la enseñanza esté en las personas. Y el pastor mira de que, bueno, tiene un problema ahora con el matrimonio, o el Señor lo despierta, el Señor al final es el que lo inquieta. Se va a la casa de tal persona y mira si tiene para comer. Eso lo hace el pastor, no lo hace el anciano no tiene corazón para eso. El anciano más bien le va a decir, si sos pedazo de vago, ¿no? ni siquiera te formás en aprender nada, normal que va a tener hambre. Despabila, hombre. En cambio el pastor no miraría nada de eso, le daría. Es un corazón diferente, un corazón que administra. Aun cuando también el pastor le quiebra la pierna a una oveja que es muy pata suelta. ¿Sí? Y voy a explicar esto. Si tenés una oveja de que se la pasa en el mundo, va y viene, el pastor es capaz de quebrarle una pierna para que deje de irse al mundo. ¿Recuerdan vida en la oveja? Como dice Nato, vida en el redil. ¿Sí? Entonces ahí contaba una historia. Oveja en el redil. Oveja en el redil. El libro Vida en el redil cuenta la historia de este pastor de que esta estaba enseñando aún a otras ovejas a irse del redil. Entonces lo que tuvo que hacer fue quebrarle las piernas. Y aún así no aprendió, la tuvo que matar. La sacrificó.
Ahí vemos la enseñanza de Pablo, ¿no? Entréguenlo a Satanás, ya déjenlo. Que Satanás se lo cargue, le quite la vida. Al menos se salvará su alma. Y bueno, tendrá que pasar por la ajena. No quiere aprender la lección aquí en la tierra, habiéndole advertido. Por ejemplo, si un anciano tomara el papel de enseñar solamente el tema de la gehenna entre un grupo de hermanos, lo despabilado que serían, lo santo que serían, lo guerrero que serían para rescatar las almas de la sociedad. Mirá si un ministerio estuviera tan centrado de que pagarían a un anciano, ¿vale? No porque el anciano es un listo y quiere ganar dinero, sino porque el hermano domina áreas de las escrituras que necesitan saber los hermanos. Y en la medida en la que lo saben, sus ojos son abiertos y son alterados. Mirá la importancia que tiene, por ejemplo, la enseñanza de la gehenna, que si los hermanos que oyen la enseñanza y la entienden se pusieran fino, dejarían la prostitución, la droga, el cigarrillo, de robar, de mentir, porque saben que si no dejan esto aquí en esta vida, van a tener que pasar una eternidad allí en el infierno siendo purificados hasta salir de esa eternidad. Yo digo eternidad cuando son 1000 años, ¿vale? Pasen una temporada en el infierno. Y el tiempo en la eternidad se mide en tu alma como aquí en la tierra, porque será tu alma. Es decir, que si aquí vas a estar 100 años, en la eternidad tu alma experimentará 100 años. No vamos a experimentar la vida que tiene Elohim, que Él tiene una vida que en el mismo instante habita en el tiempo, pasado, presente y futuro. No somos Dios. Tenemos un alma que entiende, que razona, que mide, que eso lo tendremos aún en la otra vida. Viviremos eternamente, pero experimentaremos el día y el pasar del tiempo porque está nuestra alma en nosotros. Dios es espíritu. Y entonces el espíritu vuelve a Dios, pero estas almas estarán allí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, sí, hay un mantenido, pero no es un mantenido conforme lo que estamos acostumbrados a ver, que es el listo que manipula a las masas. No es ese tipo de mantenido. Aquí es un anciano y que es digno de doble honor, ¿vale? Porque enseña y ministra y capacita y está por la labor de la iglesia. Entonces, si este anciano hace bien el trabajo y los hermanos hacen su trabajo, porque está el anciano que quiere enseñar y luego está el hermano que no quiere aprender. Entonces, tener un anciano que no está haciendo nada, pues que vaya a trabajar. ¿Sí? 3, y ahora viene el texto de Loren. Entonces, dijimos que el primero era para los necesitados, para los hermanos necesitados. ¿Quién se acuerda que era para los hermanos necesitados? 2. Muy bien. Y luego, el 2 era para los ancianos de la iglesia local, no para la iglesia sede en Estados Unidos. No, eso es antibíblico. ¿Vale? Al final hay necesitados en la iglesia local, pero resulta de que como tienen que enviar un dinero a la sede en Estados Unidos o en donde sea, el necesitado local, que siga trayendo su diezmo y ofrenda, si no lo disciplinamos. Y no tiene para pagar a final de mes el alquiler de la habitación que está contratando. Está teniendo problemas financieros con la que le alquila la habitación porque ya lleva 2 meses sin pagar, pero resulta de que le entró 200 euros y él aparta 20 para darle a la congregación, porque la habitación son 250, pero dice, como no la puedo pagar este mes, lo mismo cruzo los dedos y Dios me dé el mes que viene el equivalente a los 3 meses, pero de momento tengo que pagar el diezmo y la ofrenda porque me entró un dinero. Y entonces la congregación no le ayuda a este hermano, que sale todos los días a buscar trabajo y no lo encuentra. Y que llora por las madrugadas porque resulta que tiene a su esposa viviendo en esa habitación y a su niña. Y que está preocupado y que se desvela por las madrugadas. Y que dice, Señor, ¿a dónde voy a buscar trabajo? Y lo ven trabajar y lo echan porque es idiota, no sabe hacer nada con las manos. Tuvo padres que no le enseñaron, tuvo
en el mundo, vivía en la droga y resulta de que nunca aprovechó el tiempo para capacitar sus manos. Pero ahora el Señor alumbra los ojos de su entendimiento, ven la necesidad que tiene y no lo ayudan. Pero eso sí, envían la ofrenda a otros países porque es una sede de otro país. Y envían el diezmo, perdón, es el diezmo el que se envía. Del cúmulo de todos los, porque este tiene que dar el diezmo. ¿Lo pillan? ¿Qué torcido que está? 3, para los hermanos que laboran y para la obra. ¿Recuerdan lo que era la obra, no? La diferencia entre obra e iglesia local. No es lo mismo la iglesia local que la obra. Sí. ¿Recuerdan? A ver, Isaías, que me lo explique. La obra es como que haces algo para la iglesia. Y la iglesia local es la iglesia, lo que nosotros hacemos ahora. Ok. ¿Quién más quiere explicar? Pero un ejemplo de... A ver, un de ejemplo. obra. La obra es como, vale, yo vendo limonada y le pongo versículos a quien se lo vendo. Esa es la obra. Bien, bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere explicarlo? No, está bien explicado. ¿Sí? Entonces, la obra no es que cualquiera salga a vender limonada, ¿eh? No. Claro, puede abrir un hospital, o sea, No, lo que el Señor me una mandó. librería, lo que sea, pero no, o sea, que la librería no esté como que sujeta a la congregación, a la iglesia. Eso, el que vende limonada no está sujeta a la iglesia local. Y el que vende limonada no va a decir, bueno, mire, denme dinero a todos ustedes que están ahí sentados porque yo estoy vendiendo limonada. No puede hacer eso. Te busca la vida, si el Señor te dio esa visión, te dará el sustento. Y luego las almas que se salvan ahí vendrán aquí, a la iglesia local. Como que si vas a poner la venta de limonada, en vez de en Las Corts, en Sarriá, me da igual. O, bueno, sigue siendo Barcelona. En vez de Las Corts, aquí en Barcelona te vas a Hospitalet. Da igual. Si se salvan en Hospitalet, son de Hospitalet. ¿Vale? Pero vemos de que el hermano está vendiendo mucha limonada y está, bueno, viendo de que, hombre, al final se hizo un buen ministerio, porque fíjate, hay almas que se están salvando. Pues resulta que le subieron los limones. ¿Podríamos ayudarlo? Para que siga con eso. ¿Tiene la obligación la iglesia local de ayudar al vendedor de limonada? No. No. Y si no tiene y se está muriendo de hambre, porque se muera de hambre, se irá con el Señor, ¿no? Todavía lo ayuda, le está retrasando la ida con el Señor. ¿Vale? Pero si el Señor toca, bueno, fíjense, entonces la iglesia local podría ayudar. No es su deber, no es su obligación. ¿Vale? O mira, te damos, pero vos nos das 100 litros de limonada. Tampoco puede hacer eso. Pues estás negociando. ¿Sí? Estás haciendo el ejercicio que hace el mundo con las cosas santas del Señor. Para los hermanos que laboran y para la obra. Vale, ok. Esta debe ser tomada como una ofrenda a Elohim. No como sueldo pagado a ellos. Lo vimos en el anterior capítulo. He despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré aún de seros gravosos. Vale, el texto bíblico que te hice buscar es esto mismo que acabo de leer. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Elohim. Esto lo leemos así en Filipenses capítulo 4, versículo 15 y saltamos al 18. Cuando los miembros de una iglesia son espirituales, importante ese detalle, son espirituales. Hay que resaltarlo, porque no es lo mismo. No pueden evitar cuidar los intereses del Señor en sitio más allá de su propia localidad. ¿Sí? Entonces ven a hermanos que están en otro sitio pasando necesidad
No pueden cerrar su corazón. Si son espirituales, porque es sencillo. Dios ve que está pasando necesidad, tic, toca el corazón y tic, se llena la cuenta de banco del otro lado. ¿Vale? Y el amor del Adonai les constreñirá a dar para los obreros así como para la obra. Si los miembros no son espirituales, probable que razonen que, puesto que la iglesia y la obra son entidades separadas, ellos no tienen obligación para la obra y que basta con responsabilizarse de la iglesia. ¿Vale? Entonces está mencionando acá el hermano, dice, si son espirituales, ellos darán, independientemente de que sea obra o de que sea iglesia. Pero si son carnales, ellos van a razonar. No, espérate. Dios los llamó, que Dios le dé. Ellos razonarán. No verán que Dios está tocando o intentando tocar su corazón. ¿Ve la necesidad? Sí, atiéndela. Ahora, si vienen a despertarte la necesidad con cierta especulación, ahí es cuando vos podés razonar. Pero si no, espérate, un listo. Porque también el Señor nos manda a tener prudencia. Bueno, dice. Ok, continuamos leyendo, dice. Mas aquellos miembros que son espirituales siempre serán conscientes de su responsabilidad en cuanto a la obra y obreros, y nunca tratarán de evadirla basados en que no tienen ninguna responsabilidad oficial. Ellos también, como un deber, también como un deleite, wow, eso tiene un problema ahí el motor. ¿Qué es? ¿Los petardos? Vale, son petardos que la gente va tirando, vale. Vale, ellos tendrán como un deber y también como un deleite hacer avanzar por medio de sus donativos lo que le interesa al Adonai. Mientras que en las epístolas se alentaba a las iglesias a dar para los santos pobres y también para los ancianos y maestros locales, no se menciona estímulo alguno para dar a los apóstoles o a la obra en que ellos se ocupaban. La razón es obvia. Los escritores de las epístolas eran ellos mismos, apóstoles. Por tanto, no hubiera sido propio que ellos invitaran a que se dieran donativos a ellos o a su obra. Sí, esta es una ley muy interesante. La ley dice que si sos el necesitado y estás de pie anunciando, tu necesidad no puede ser anunciada. Podrás anunciarla de otro. Otros tendrán que anunciar tu necesidad. Y si nadie anuncia tu necesidad, cierra el pico. Aquí en la vida cotidiana no lo vemos que sea así. En la vida cotidiana habitual y normal de hoy día es que cada uno que se presenta ahí canta primero su himno y luego, si hay tiempo, el del otro. Ni tenían ellos ninguna libertad del Adonai para hacerlo. Eran perfectamente adecuado que ellos animaran a los creyentes a que dieran a otras personas, pero para el suministro, para sus propias necesidades y las necesidades de la obra, ellos solos podían acudir a Elohim. Al cuidar de las necesidades de otros, Él no pasaba por alto las necesidades de ellos, y Él era quien conmovía los corazones de sus santos para que proveyeran todo lo que se requiriera. Así que los obreros de hoy deben hacer lo que hacían los apóstoles de aquel entonces, solo preocuparse de las necesidades de otros, y Elohim tomará para sí todas sus preocupaciones. Fue una grande y noble declaración la que nuestro hermano Pablo hizo en Filipenses. Se atrevió a decirle a aquellos quienes eran casi su único sostén, todo lo he recibido y tengo abundancia. Pablo no da ninguna insinuación de necesidad, sino que tomó la posición de un hijo rico, de un padre opulento, y no tenía temor de que al hacerlo así se detendría el suministro de más abastecimiento. Estaba muy bien que los apóstoles dijeran a un incrédulo que también estaba en penuria: no tengo plata ni oro, pero una cosa tendría bien... Perdón que lo estoy... Dice, estaba muy bien que los apóstoles dijeran a un incrédulo que también estaba en penuria: no tengo plata ni oro. Eso estaba bien, a un incrédulo, ¿vale? Sí. Pero nunca estaría bien que un apóstol necesitado dijera
eso a creyentes que estuvieran dispuestos a responder a una solicitud de ayuda. Mira qué interesante. Es una deshonra para el Señor si algún representante suyo divulga necesidades que provocarán lástima de parte de otros. Si tenemos una fe viva en Elohim, siempre nos veremos en Él. Y osaremos proclamar en toda circunstancia: todo lo he recibido y tengo abundancia. No hay nada mezquino ni bajo en los siervos verdaderos de Elohim. Son todos hombres de gran corazón. Las líneas siguientes fueron escritas por la señora M. Barber sobre el Salmo 23:5, capítulo 23, versículo 5, después de haber gastado su último dólar. A ver, dice así: siempre hay algo que rebosa al confiar en nuestro Adonai de gracia. Cada copa que él llena rebosa. Todos sus ríos grandes son anchos. Nada estrecho, nada limitado. Jamás salió de su provisión. A lo suyo él da medida plena, por siempre rebosando. Siempre hay algo que rebosa al tomar de la mano del Padre nuestra porción con acción de gracia, alabando por la senda del planeo. Alabando por la senda que él planeó. Satisfacción plena y ahondando, llena el alma y los ojos da luz, cuando el corazón ha confiado en Yeshua para satisfacer todas sus necesidades. Siempre hay algo que rebosa al declarar todo su amor. Profundidades inexploradas aún yacen a nuestros pies, alturas no alcanzadas ascienden a lo alto. Labios humanos jamás podrán contar toda su maravillosa ternura. Solo podemos alabar y admirarnos y su nombre por siempre bendecir. Somos los representantes de Elohim en este mundo y estamos aquí para probar su fidelidad. Por tanto, en asuntos financieros debemos ser completamente independientes de los hombres y plenamente dependientes de Elohim. Nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones todas deben declarar que únicamente Él es nuestra fuente de abastecimiento. No hay alguna debilidad en esto. Se le robará a Él la gloria que merece. Como los siervos de Elohim debemos exhibir los recursos abundantes de nuestro Elohim. No debemos temer que parezcamos ricos ante la gente. No debemos ser falsos, pero tal actitud corresponde perfectamente con la honestidad. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos toda la necesidad del mundo y nos estemos muriendo de hambre, y alguien nos pregunta: ¿cómo estás? Excelente. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Tengo todo, no me falta nada. Y si estás muriendo de hambre, mi padre es rico, no me falta nada. ¿Y cómo puede entenderse eso? Se corresponde porque lo tengo todo. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Estas son las cosas más comunes y pierden valor con Él. Sí. Y es más, hoy tengo por basura la comida, que era lo que antes me agradaba. Y habrá de ser mi orgullo morir por Él. ¿Qué querías decir? Y que si ellos se dan cuenta que nosotros tenemos necesidad y le estamos diciendo de eso: sí, yo soy rico, van a pensar que estamos siendo sarcásticos. Si quieren pueden pensarlo, ¿sí? Sí. Mantengamos nuestras necesidades financieras en secreto, aun si nuestra discreción lleva a los hombres a concluir que tenemos suficiente, cuando en realidad no tengamos nada. Aquel que ve en lo secreto tomará nota de todas nuestras necesidades y Él las llenará, no en medida limitada, sino conforme a sus riquezas en gloria en Hamashiach Yeshua. Mira si te va a llenar. Nos atrevemos a hacer las cosas difíciles para Elohim, porque Él no requiere ninguna ayuda de parte de nosotros para efectuar sus milagros. De tal estudio de la palabra de Elohim notemos dos cosas con respecto a la actitud de sus hijos en asuntos financieros. Por una parte, los obreros deben tener cuidado de no revelar sus necesidades a nadie sino a Elohim. Por otra, las iglesias deben ser fieles para recordar las necesidades tanto de los obreros como de la obra y deben enviar donativos. No solamente aquellos que están trabajando en su cercanía
o a los que han sido llamados en medio de ellos, sino que, como los filipenses y los macedonios, deben ministrar con frecuencia a un Pablo lejano. El horizonte de las iglesias debe ser amplio de lo que es. Debe ser más amplio de lo que es. El método actual de que una iglesia mantenga a sus propios ministros o a su propio misionero es una cosa desconocida en los días apostólicos. Si los hijos de Elohim, con las facilidades de hoy en día para recibir dinero de partes lejanas, solo ministran las necesidades de aquellos que en su propia localidad ciertamente carecen de percepción espiritual y de un corazón ensanchado de parte de los obreros. Ellos no deben esperar recibir nada del hombre, y de parte de las iglesias, ellos deben reconocer fielmente la obra y los obreros tanto en la localidad como en el extranjero. Es esencial en la vida espiritual de la iglesia que éstas tomen un interés práctico en la obra. Elohim no tiene ningún uso para un obrero incrédulo, ni tiene uso alguno para una iglesia que carece de amor. La distinción entre la iglesia y la obra debe estar bien definida en la mente del obrero, especialmente en lo tocante a los asuntos financieros. Si un obrero llega a una visita corta a cualquier lugar a invitación de la iglesia, entonces es correcto que él acepte su hospitalidad. Pero si él se queda por un tiempo indefinido, entonces debe tomar la carga él, solo delante de Elohim. Si no, su fe en Elohim menguará. Aun si un hermano ofreciere voluntariamente hospitalidad gratuita, debe ser rechazada, porque la vida de fe debe ser preservada cuidadosamente. Está bien que los hermanos den donativos a los obreros de vez en cuando, como los filipenses lo hacían con Pablo, pero no deben tomar la responsabilidad de ninguno. Las iglesias no tienen obligaciones oficiales con respecto a los obreros, y esto deben procurar que ellas no tomen tales responsabilidades. Decirle eso ahora a los, entre comillas acá, pseudos apóstoles, que decirle que él no le dé la carga o que no quiera meterle la carga de que a donde va lo mantengan. Decirle. ¿Y quién va a pagar mi avión? O el hotel o donde se ve. O el hotel o la gasolina. No me voy a poder permitir un hotel de 5 estrellas. Sí, como hemos escuchado. No, yo si no estoy en el Hilton no quiero estar en la casa de nadie. Yo soy una hija del gran rey. Y tiene razón. Tiene razón. Ok. Pues ahí está, entonces, ¿ves? Las condiciones no tienen razón. Sí, claro. Pero bueno, lo mismo ella tenga su dinero para que lo esté exigiendo el pueblo. Malo, ¿no? Elohim nos permite Elohim nos permite aceptar donativos, pero no es su voluntad que otros se responsabilicen de nosotros. Donativos de amor pueden ser mandados a los obreros de parte de sus hermanos en el Señor, pero ningún creyente debe considerarse bajo ninguna obligación legal hacia ellos. Las iglesias no solamente no tienen responsabilidad oficial alguna con respecto a los obreros, sino que ni siquiera son responsables de alimentación, ni de alojamiento, ni de viáticos de ellos. Toda la responsabilidad financiera de toda la obra reposa sobre aquellos a quien Elohim la ha confiado. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, 2 Corintios capítulo 7, versículo 2. No seré gravoso, 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Elohim es testigo, 1 Tesalonicenses, ve ahora sí, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. De estos pasajes vemos claramente la actitud del apóstol. Él no estaba dispuesto a imponer ninguna carga sobre otros, ni a aprovecharse de ellos en ninguna forma. Y esta debe ser también nuestra actitud. No solamente no debemos recibir salario, sino que debemos tener cuidado de no tomar la más ligera ventaja sobre alguno de nuestros hermanos. Los apóstoles deben estar dispuestos a que se tome ventaja de ellos.
pero por ningún motivo deben aprovecharse de ello. Mirá que un apóstol ahora va a permitir que se tome ventaja de él. Que levante la mano, que cualquiera aquí me escriba, por favor. Aquí al chat de YouTube, cualquiera me escriba, a ver si son tan amables de mencionarme, a ver qué apóstol ahora permite que se tome provecho de él sin pedir nada a cambio. Por favor, que soy escéptico a esto en esta era. Es una cosa vergonzosa profesar confianza en Elohim y, sin embargo, desempeñar el papel de un mendigo, dando a conocer las necesidades de uno y provocando a otros a compasión. Un siervo de Elohim que realmente ve la gloria de Elohim y su propia posición gloriosa como uno de sus obreros, bien puede ser independiente de otros y aún generoso. Es justo que disfrutamos de la hospitalidad de nuestros hermanos por un corto tiempo, pero debemos con rapidez guardarnos de aprovecharnos de ellos en pequeñeces como alojamiento por una noche, una comida esporádica, o el uso de utensilios de la casa, o hasta un periódico. Nada revela pequeñez de carácter tan pronto como el aprovecharse de trivialidades. Si no somos cuidadosos en tales asuntos, sería mejor renunciar a nuestra tarea. Todos los movimientos de los obreros afectan profundamente la obra, y a menos que tengamos una confianza viva en Elohim, nuestros movimientos estarían propensos a ser determinados por nuestra expectativa de ingresos. El dinero tiene un gran poder de influencia en los hombres, y a menos que nosotros tengamos una fe verdadera en Elohim y un corazón sincero para hacer su voluntad, muy probablemente seremos afectados por el asunto y que la simulación de los fondos, y que la disminución de los fondos, vuelvo a leerlo, por favor, discúlpenme. El dinero tiene un gran poder de influencia en los hombres, y a menos que nosotros tengamos una fe verdadera en Elohim y un corazón sincero para hacer su voluntad, muy probablemente seremos afectados por el aumento o la disminución de los fondos. Ahí está. Si nuestros movimientos están gobernados por el suministro financiero, entonces somos meros empleados que trabajan por la paga, o mendigos que piden limosnas, y somos una deshonra al nombre de nuestro Adonai. Nunca debemos ir a un lugar debido a la perspectiva financiera prometedora de trabajar allí, ni debemos evitar ir porque el futuro financiero es oscuro. En todos nuestros movimientos debemos preguntarnos: ¿estoy en la voluntad de Elohim? ¿O soy afectado aún en lo más mínimo por las consideraciones financieras? Estamos dedicados a servir al Adonai, no a ganar una subsistencia. Amén. Tremendo, ¿eh? Bendiciones. Bendiciones.